agradable del Señor. El año agradable del Señor. Que eso ocurrió hace 2000, según nuestro calendario, ¿verdad? 2018 años. Según el calendario hebreo hace menos, pero bueno, hace 2000 años y unos años que el Señor leyó este texto y que lo interpretó para sí mismo, para decir cuál era el ministerio que Él iba a cumplir en la tierra. Y ahora creemos que este texto también tiene que ver con nosotros, porque la iglesia estamos aquí para seguir predicando el Evangelio, para continuar la misión que el Señor Jesús inició en aquel tiempo. Y he pensado en esta noche que hablemos sobre el tema año 2019, año de nuevas oportunidades en la voluntad del Señor. Año de nuevas oportunidades en la voluntad del Señor. Y pensaba en esto porque este año es difícil para nosotros, ¿verdad? Los nicaragüenses. Es un año muy difícil. Bueno, no diría para los nicaragüenses, es un año muy difícil para los centroamericanos, es un año muy difícil para los latinoamericanos, para muchos países de África. Es un año muy difícil, porque cada vez que avanza el tiempo, hay cosas que se complican. Y este año fue uno de esos años, complicados. Pero la vida tiene de todo. Y cada uno de nosotros nos debemos de dar cuenta que la situación de la vida es así. Y que el Señor mismo permitió y habló desde el inicio que cada uno de nosotros no íbamos a vivir una vida tranquila, sino que el Señor anunció, profetizó de una manera difícil para la iglesia, al decir: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicción. Eso tenía que ver con el conflicto, la dificultad, todas las situaciones difíciles que cada quien tiene que enfrentar en la vida. El detalle de Jesús fue la promesa que Él dio al decir: pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, siempre que enfrentamos esto, tendremos que pensar que cada quien enfrentará su propio conflicto, enfrentará su propia dificultad y tendrá que hacerlo de la mano del Señor. Y cada quien, al enfrentar un problema, una dificultad, un conflicto, solo tiene dos opciones. Uno, que eso lo puede llevar al fracaso, hasta la muerte, hasta la separación total. Pero también los conflictos representan una oportunidad para crecer, para aprender a vivir, para aprender a confiar en Dios, que puede sacarnos adelante en cualquiera que sea la circunstancia. Entonces, hoy nosotros, creo que como ciudadanos del reino de Dios y también como ciudadanos nicaragüenses, tendremos que enfrentar este tiempo con fe, con firmeza, creyendo que el Señor estará con cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros podríamos tomar la actitud correcta para poder enfrentar esta crisis, este momento que cada uno de nosotros hemos visto, estamos pasando, unos de una manera, otros de otra manera, pero de eso se trata, de aprender a confiar en el Señor. Cuando leí el texto, pensaba en las diversas interpretaciones que tienen los textos de la palabra. Este fue un texto de una profecía de Isaías. Está en Isaías 61, que lo leímos al inicio. Isaías vivió alrededor de 700 años antes de Cristo. Pero esa profecía de Isaías fue real para su tiempo. Digamos, estaba hablando también para su tiempo, pero también estaba hablando para el futuro. Y bueno, Isaías dio la profecía, algo que tenía que retomar el pueblo, que tenía que aprender el pueblo, que tenía que esperar el momento oportuno el pueblo para que eso se diera. El Espíritu de Jehová
Jehová el Señor está sobre mí. Eso dijo Isaías, enfrentando en aquella época un tiempo. Pero después, 700 años después, el Señor Jesús, en una sinagoga en Nazaret, en la ciudad donde fue criado el Señor, dice que llegó a la sinagoga un sábado y se le dio el libro de Isaías para que lo leyera. Bueno, se le dio el libro y estaba pensando en esta primera parte. Se le dio el libro y me estaba tratando de revisar el texto y yo pensé, ¿le dieron Isaías 61? Parece que no está claro si le dieron Isaías 61, el rollo de Isaías. Yo me atrevo a creer que el Señor lo buscó deliberadamente para decir, este es el texto que voy a leer. No exactamente porque le dijeron, lee aquí, sino porque él tomó el libro, tomó el rollo del profeta Isaías, y como él era un judío fiel, sabía de qué se trataba el libro de Isaías. Y fue a Isaías 61 para leerlo deliberadamente, para poder decir, esto, señores, tiene que ver conmigo. Hoy esto se ha cumplido. Y explica, después de haber leído el libro, esto tiene que ver conmigo. Esta es la misión que yo tengo que cumplir en la tierra. Y en ese tiempo, dice el Señor, este es el año agradable. Ese tiempo era el año agradable. Pero creo que desde ese tiempo no es que ese fue el único año agradable, porque ese año le dio ese texto el Señor, sino que a partir de ese año comenzaban años agradables. ¿Para quiénes? Para quienes creen en Jesús. Comenzaba cada vez un año agradable. Y entonces hoy yo quiero decir que este año 2019 puede ser un año agradable, puede ser un año de oportunidades para nosotros, en la voluntad del Señor. Un año de oportunidades en la voluntad del Señor. Eso creo que debe de pasar con cada cristiano, con cada fiel hijo de Dios, que enfrenta la vida y que la enfrenta de la mejor manera. Pienso esto porque cada tiempo tiene sus dificultades. Yo cuando leo el Nuevo Testamento, leo que en el tiempo de Jesús había muchas dificultades. Había mucha gente pobre, había mucha gente enferma. De eso habla la palabra de Dios. En Galilea, en Nazaret, en Jerusalén, en Judea, en todas las ciudades de Israel, habían problemas. Había mucha gente pobre. Se habla de Lázaro, por ejemplo, de una categoría última de personas de la sociedad, para poder representar personas de la sociedad, enfermos y miserables, digamos, que vivían de la caridad de otras personas. La cantidad de enfermos, los problemas políticos, económicos que habían en Israel. Había un montón de partidos políticos y estaban en disputa, unos a favor de Herodes, otros en contra de Herodes, otros tranquilos, porque el Imperio Romano estaba dominando Israel en ese tiempo, porque en el tiempo de Jesús el Imperio Romano tenía sometido toda la tierra de Israel. Y había personas que estaban a favor de ello. Y había un grupo religioso que también era un partido político que le llamaban los herodianos, que estaban a favor de Herodes, que defendían la causa de Herodes y que defendían la posición de que Roma estaba gobernando Israel. Pero el conflicto era difícil porque también en ese tiempo había otro grupo que se llamaba los celotes. Y esos estaban en contra del Imperio Romano y estaban armados para combatir en contra del Imperio Romano. Y ellos mantenían una promesa, decían, no, el Señor nos dio esta tierra y los israelitas deben de ser libres de cualquier manera. Y ellos creían que por su propia mano Israel podía ser libre de cualquier imperio que podría estar sobre ellos en aquel tiempo. Y esa era una lucha difícil. En ese tiempo viene el Señor, cuando hay herodianos, cuando hay celotes, cuando hay fariseos, cuando hay saduceos, que están ahí
viviendo una vida cada quien diferente. Entonces, y hay necesidades muchas en el pueblo de Dios. Entonces la gente tenía de alguna manera mucha sed de Dios, porque estaban esperando que algo ocurriera para que la situación cambiara. ¿Qué ocurría en aquel tiempo? Que pensaban que esa era una situación política. Y los que estaban a favor de Herodes decían: Herodes es el que ha traído la bendición aquí. No es que fue el que construyó el templo, no es que es el que construyó la Decápolis. Cuando yo estudiaba geografía bíblica, decía cuánta inversión hizo Herodes en Israel. La Decápolis, 10 ciudades construyó nuevas. Imagínense, en el tiempo de Herodes, ese tipo invirtió tanta plata en Israel, o sea, para agradar a los judíos, para que lo apoyaran. Y entonces había un grupo de judíos que apoyaban a Herodes y que decían que de eso se trataba, que él era el que traía la bendición, la prosperidad en Israel. Pero habían otros que creían que ese era un asunto político, que habían que levantarse en armas para combatir, y hicieron muchos grupos para poder traer el alivio para Israel de esta manera. Y a cambio de eso, cuando estudiamos la historia de Israel, decimos que en el tiempo que aparece Jesús, aparece en un tiempo de silencio. 400 años de silencio, donde no se había levantado un profeta, donde todo estaba caído, donde todo estaba totalmente arruinado. La cultura, la religiosidad de Israel estaba todo descompuesto. En ese tiempo aparece Juan el Bautista y en ese tiempo aparece Jesús. Y Jesús aparece, como hoy creo, diciendo una cosa diferente. No era Herodes, ni eran los grupos revolucionarios que iban a cambiar la situación de Israel. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y Dios me ha enviado a mí a sanar a los quebrantados de corazón, a sanar a todos los enfermos, a decirles a los que están presos: van a salir libres, a decirles a todos que están angustiados: tendrán alegría. A todos aquellos que estaban padeciendo. Y Jesús dice: la respuesta la tengo yo, ese ministerio lo tengo yo. Herodes no lo va a lograr, las sectas religiosas judías no lo van a lograr, cualquier grupo político no lo va a lograr, porque ese es el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús es traer la bendición, traer la paz, traer a nuestra vida todo lo bien que nosotros necesitamos en esta tierra. Cuando yo leí este texto y pensaba en esto, pensaba en Nicaragua. Y pienso que la situación es la misma, bastante real. Hay hoy en día gente que dice: este gobierno es la respuesta, es lo único. Así dicen muchos hermanos también, como los herodianos de aquel tiempo. Y hay otros que están del otro lado. Dicen: no, tenemos que alzarnos en armas para votar esto, porque tenemos que hacerlo por nuestra propia mano. Y Nicaragua entró en esta crisis desde el mes de abril, pensando en eso, que todo tiene que ver con fuerza humana. Yo sigo creyendo y quiero creer en la palabra de Dios. Yo creo firmemente que la respuesta no la tiene el gobierno, y creo firmemente que la respuesta no la tienen las otras organizaciones. Yo creo firmemente que Jesús es el que tiene la respuesta. Como Él dijo: de Jehová el Señor está sobre mí, es sobre Él. La misión de Él es esa: hacernos tranquilos, hacernos sentirnos felices, que nos pueda quitar todo peso, todo pecado, toda situación de nuestra vida. Solamente Jesús la puede quitar. Yo estaba pensando en las situaciones que atraviesa nuestro país, por una u otra cosa. Bueno, este año estaba revisando un poco el informe, los informes que da la policía, cuántos se murieron por accidentes de tránsito, sin meter lo de la trifulca, ¿verdad? De esto, ¿cuántos se murieron?
¿Cuántas mujeres se murieron no porque estaban en los tranques, sino porque se murieron en sus casas, porque sus hombres las mataron? De eso se trata. Hay muchas mujeres que murieron de esa manera. Hay muchos niños que murieron porque no fueron atendidos, ¿verdad? Porque están ahí, porque la situación es compleja, por la pobreza. Muchos niños murieron, muchas mujeres murieron, muchos hombres, muchas personas adultas murieron por accidentes de tránsito, por diferentes enfermedades comunes que hay en este pueblo. De eso se trata, esa es la realidad de Nicaragua. Hace algunos años se decía, hay tantos nicaragüenses, más de 500,000 de nicaragüenses en Costa Rica, y este año todavía se fueron mucho más. La migración es un mal feo en nuestro país, porque eso divide las familias, separa las familias, y la experiencia la tenemos muchos de nosotros aquí. Separaciones obligadas. Y unas tienen que ver por la situación política, otras tuvieron que ver por la situación económica y otras por otras causas. Pero así está la situación de convulsionada. Estamos separados, porque hay mucha migración, muchos hermanos nicaragüenses en diferentes países de Centroamérica y en diferentes países de Norteamérica y de Europa todavía. Entonces esa es la realidad de nuestro país. Así estamos ahora. Tenemos esta situación. Y entonces, además de eso, bueno, hay tantos presos por cuestiones comunes. Porque se robaron una vaca, porque chocaron, por esto, por lo otro, que están presos. Pero ahora también hay una cantidad de presos políticos, ¿verdad? Que era una realidad que no existía antes. Entonces, eso es una realidad. Y estamos cada uno de nosotros pensando en eso. Y hay situaciones que están pasando en nuestras vidas, en nuestras familias, que tienen que ver con toda esta realidad, con todo lo que está pasando. Hay personas que perdieron sus trabajos en este año, por una o por otra razón. Unos fueron despedidos, ¿verdad? Y fueron despedidos porque no comulgaban con el sistema. Otros por causa de la situación económica. Es decir, yo veo los anuncios, por ejemplo, de toda la zona del Pacífico, donde Nicaragua había apostado por el turismo en los últimos años, y de repente está bloqueado todo eso. Es decir, ¿cuántos hoteles hay cerrados? ¿Cuántos restaurantes cerrados en la zona del Pacífico? No lo vemos nosotros aquí porque esta no es eminentemente una zona turística, pero esa zona que había apostado por eso, en Nicaragua había apostado mucho por el turismo como una manera del desarrollo, y ahora estamos bloqueados internacionalmente. Cuando la gente dice, si querés ir a Nicaragua te recomiendo que no vayas. Por ejemplo, a los ciudadanos americanos les recomiendan que no vengan a Nicaragua, y a otros ciudadanos les recomiendan que no vengan a Nicaragua. Entonces eso, digamos, es difícil, porque hay mucha gente que vivía de eso, digamos, de la gente que venía a pasear, que venía a andar de un lado a otro, y esto es una dificultad para nuestra vida ahora, para nuestro país. Pero bueno, este es un conflicto que ha nacido en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Se murió Dios. Y recordaba, la hermana Darmela ha hablado de una circunstancia que enfrentó Martín Lutero en su época del trabajo ministerial, y el trabajo que hizo su esposa, Catarina Bombora, afligido, me imagino, porque en aquel tiempo había conflictos fuertes. En el tiempo de Lutero la gente se moría muy joven por las enfermedades, además de las guerras santas y todo lo que había. Y entonces Lutero entró en una situación de depresión. Dicen que su esposa, cuando lo visitó para darle la comida y que no quería salir, no quería saber nada de nada, y entró su esposa, Catarina Bombora, y se vistió de negro. Y entonces, para llamar la atención de Lutero, y entonces Lutero le preguntó, ¿y qué pasó? ¿Por qué estás de luto? Y la respuesta de ella fue, porque Dios se murió. Y entonces Lutero le dijo,
¿cómo puede ser? Dios no se puede morir. Y entonces sí, para vos Dios se murió porque estás ahí todo angustiado, todo, no querés hacer nada, como si Dios no existe. Y entonces esa fue la palabra de Dios dramatizada que recibió a Lutero a través de su esposa para salir de la cueva, para salir de ahí, para salir de la depresión y para reflexionar. Tiene razón Catarina, Dios no está muerto, Dios está vivo siempre, Dios vive para siempre. Entonces creo que cada uno de nosotros, porque ha pasado conmigo, porque he sentido tristeza, he sentido nostalgia y de repente como que no dan ganas de hacer nada, como que no dan ganas de caminar, como que no dan ganas de comer, como que no dan ganas de bañarse. Pero eso es interesante. ¿Se ha muerto Dios? Dios no está muerto. Y recuerdo eso que hablaron los teólogos fuertes en el tiempo de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. De Dios está muerto, aún en medio de la guerra, Dios está muerto. O sea, no, Dios no está muerto, Dios está vivo, porque vive para siempre. Entonces esta actitud debe ser una actitud importante para cada uno de nosotros, que podamos reflexionar en lo que podemos hacer, pensando en el presente y pensando en el futuro. Y tendríamos que pronunciar con nuestros labios, a pesar de situaciones que hay ahí, de muchachos que han perdido su año escolar, de gente que ha perdido su trabajo, de gente que está con mucho dolor porque han perdido a sus familiares, porque murieron, otros que están muy tristes porque tienen a familiares presos, otros porque sus familiares se fueron. Pero tendremos que creer que este año 2019 es un año de oportunidades en la voluntad del Señor. Cualquiera diría, ¿por qué Nicaragua? Bueno, nosotros siempre decimos que Dios no pone carga que no podamos llevar. Y si esa carga la puso aquí, es porque los nicaragüenses la podemos llevar. No con nuestra propia fuerza, si nos agarramos de la mano del Señor, podremos llevar esta carga y podremos confiar en que el Señor lo va a lograr. Y yo creo que es interesante que podamos hacer lo que dijo el Señor en aquel tiempo. Es Él el que tiene la respuesta. Porque si yo confío por la derecha, puede que eso sea malo. Pero también si confío en la izquierda, puede también que eso no sea lo mejor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese se llama Jesucristo. O sea, Él es el único, Él es el que puede llenarnos, Él es el que puede bendecir nuestra vida, tal como Él quiere que lo hagamos todos nosotros de esta manera. Estaba revisando este texto y revisando esto del año agradable del Señor, el versículo número 19 del Evangelio de Lucas 4, pero también el texto de Isaías. Y el texto de Isaías, que dice la misma versión, estaba leyendo, y ustedes saben que a mí me gusta siempre revisar la palabra que aparece. Y entonces la palabra donde dice el año agradable o el año de la buena voluntad de Dios, dependiendo de la versión, la palabra hebrea que aparece allí es ratzón. Ratzón es la palabra hebrea que se ha traducido como el año agradable, el año de la buena voluntad de Dios. Y revisando el diccionario, dice, ¿qué significa ratzón? Dice que ratzón significa favor, significa gracia, significa benevolencia, significa agrado, significa complacencia, significa aceptación, significa reconciliación, significa deseo, significa voluntad y significa gusto. Y todo esto tiene que ver con Dios, porque es Dios, es el año de la buena voluntad de Dios, es el año agradable de Dios, es el año de la reconciliación de Dios, es el año del deseo de Dios, es el año del agrado de Dios. Entonces, a veces decimos, ya no quiero vivir. Yo digo, yo sí quiero vivir porque este es el año del Señor. Y con el Señor vale la pena vivir. Así es que el que no esté con el Señor, desde que Él vino, el que no está con Él, es grave no estar con Él. Pero el que está con Él no puede renegar por nada. Y por eso hoy
Alguien decía, ¿y por qué hacer un culto de acción de gracias? La palabra de Dios dice que hay que darle gracias a Dios en todo tiempo. Así como dijo el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso tenemos que aprenderlo. Tenemos que reconocer que vamos a bendecir el nombre de Dios, que vamos a agradecer a Dios por lo bueno que es. Dice, no, pero ¿qué tenemos que agradecer? Muchas cosas tenemos que agradecer. Que ustedes estén aquí es una gran bendición. Si yo estoy aquí, es una bendición de Dios. Los que no están aquí, es una bendición de Dios. Que no están en otro lado, pero están con vida. Y de eso tenemos que agradecerle al Señor. Entonces, no venir renegando, Señor, para eso me hiciste nacer en Nicaragua. Señor, ¿por qué me hiciste nacer en este tiempo? Nada de renegar, solo palabras de agradecimiento. Señor, gracias porque me hiciste nacer el 24 de agosto de 1967. Ese día le picó el pollo a mi madre por primera vez. Ese fue el tiempo del Señor. Dios permitió que ese fuera mi día. Ese día, a las 11:30 de la mañana, vi la luz de este mundo. Gracias, Señor, por ello. Nací en 1967. Bendito el nombre de Dios. Gracias, Señor. Nací en Jinotega, montaña adentro, 50 kilómetros adelante de Jinotega, en la comunidad de la Virgen. Gracias, Señor, porque nací ahí. Ahí el Señor me permitió empezar la vida. Gloria a Dios por Él. Gracias, Señor, porque he andado por diferentes lugares, porque he andado por diferentes pueblos de Nicaragua y me ha dado la oportunidad de predicar la palabra de Dios. Y el Señor me permitió venir a San Isidro. Gracias, Señor, porque me permitiste venir a San Isidro. Gracias a Dios, es una bendición. Aquí encontré la bendición de Dios, muchos hermanos como ustedes. Y el Señor me ha permitido aquí establecerme con mi familia, con mi esposa y mis hijos. Es una bendición. Me ha permitido compartir la vida con ustedes. ¿Por qué tengo que renegar? No, el Señor me ha bendecido. Me ha rodeado de gente linda como ustedes. ¡Qué bueno es el Señor! Me ha permitido compartir momentos felices con ustedes. ¡Gloria a Dios! Me ha permitido compartir momentos tristes con ustedes. Gloria a Dios por eso también. Yo siempre tengo que recordar que fue algo difícil porque ya no diría en mi corta vida, porque yo creo que ya no es tan corta, pero en mi vida, fíjense que el Señor me permitió la experiencia de que mi abuelita, que era mi madre, muriera conmigo. Y el Señor permitió que muriera aquí. Y bueno, uno siempre cree que son momentos de crisis. Creo que alguna gente de aquí me decía, yo creo que se tiene que ir, hermano. Es difícil eso, ¿verdad? Como que aquí le quitaron a su abuela, como que, ¿quién tenía culpa? Porque uno hace eso, ¿verdad? ¿Quién de los hermanos tenía culpa de eso? Nadie tenía culpa. No podría culpar, pero de repente alguien culpa a los que no debe de culpar. Dice, no, ya no vuelvo aquí, nunca más vuelvo a pasar por aquí. Y cuando llegué a Jinotega, algunos parte de mis familiares me decían, hijito, busca tu pueblo, venite para Jinotega, ¿qué vas a estar haciendo allá? Pero, y casi me convencían, yo creo que tienen razón, decía en algún momento, pero después entré en reflexión y yo dije, la verdad es que ya no va a resucitar mi abuelita. Si estoy aquí, no va a estar. Si estoy en Jinotega, no va a estar. En cualquier lado que esté, no va a estar. Pero me di cuenta de que el Señor estaba conmigo. Y Él podía estar aquí conmigo, podía estar en Jinotega, podía estar en cualquier lado conmigo. Porque esa es la promesa del Señor, que puede estar con nosotros. Y yo creo que el Señor está con nosotros aquí en Nicaragua. Yo creo que el Señor está con ustedes. Yo creo que el Señor es bueno. Este es el tiempo agradable. Este es el año agradable. 2019
Es el año de la bendición, es el año agradable, de la voluntad del Señor. Y eso es lo importante del texto, es el año agradable de la voluntad del Señor. Como que nos encaminemos a hacer la voluntad de Dios. Cuando hagamos la voluntad de Dios, será agradable. Si no hacemos la voluntad de Dios, realmente nada es agradable. Cuando no hacemos la voluntad de Dios, sea aquí o sea en otro lado, fuera de la voluntad de Dios, no se logra nada. Pero cuando estamos en la voluntad de Dios, no importa el lugar, porque el Señor es el dueño de todo. El Señor es el que controla todo. El Señor es el que bendice nuestra vida de una forma maravillosa. Entonces, ahora que pensamos en esto, creo que tendremos que enfrentar este año como un año agradable, como un año de bendición, como un año de oportunidades. Porque piense, ¿qué va a pasar? Si el Señor está, siempre pasan cosas buenas. Cualquier cosa puede pasar aquí, pero si el Señor está, el Señor va a crear siempre cosas buenas y nos va a dar oportunidad de crecer, de crecer. ¿Qué tendremos que aprender ahora cuando enfrentemos este año nuevo? Creo que tendremos que aprender a olvidar nuestros fracasos. Yo creo que mucho se nos ha dicho sobre esto, en los fracasos. ¿Cuántas cosas han fracasado? ¿Cuántas veces se han peleado en este año? Pienso que muchas veces. ¿Cuántas veces han habido trifulcas entre la familia? Discusiones entre padres e hijos, discusiones entre matrimonios, discusiones entre trabajadores, compañeros de trabajo. Hemos fracasado porque no hemos alcanzado nuestras metas educativas. Hay tantos estudiantes que no lograron coronar su carrera. Hay tantos estudiantes que se aplazaron, no lograron coronar su carrera. Sí, no hemos logrado éxitos totales. Pero qué feo es estar pensando siempre en los fracasos, en lo feo que pasó. Y los psicólogos de eso nos hablan, que tenemos que pensar en las cosas buenas. No pensar en las cosas malas, sino pensar en las cosas buenas, para que nos motivemos, para que podamos ir hacia adelante. Hay un texto de la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 13, que dice así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una cosa hago, lo que pasó, pasó. Ya lo pasado, pasado. No volverá. Ni me interesa, ni me debe de interesar. Ya pasó. Ya pasó. Dice un dicho nicaragüense: no hay que llorar por la leche que se derrama. ¿Ya se derramó? ¿Qué va a hacer? Ya no hay nada más que hacer. No hay que llorar por la leche que se derrama. Ya pasó, ya lo que pasó, pasó, pero estamos frente a una nueva realidad. Ahora ya pasó un año y en este año decimos: yo quise lograr tantas cosas, hay matrimonios fracasados, hay trabajos perdidos, hay enfermedades que han llegado a la vida de muchas personas. Hay que enfrentarlo. Y dice Pablo: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, ahora me esfuerzo por alcanzar lo que está delante, el llamamiento de Jesús. Lo que está delante es el llamamiento de Jesús. Así es que atrás, ni para agarrar impulso. Tenemos que ir hacia adelante, porque el Señor quiere que avancemos de esta manera, que podamos ver hacia adelante, que podamos alcanzar la meta del supremo llamamiento de lo que Dios quiere. Dice Dios, dice que este es el año agradable. No sé cómo, pero si Él lo dice, tendrá razón. Hay que aprender a creerle a Dios. Hay que aprender a creerle a Dios.
Tendremos que aprender a creerle a Dios. Yo creo que este es un tiempo especial. Tendremos que aprender a creerle a Dios. Tanta gente ha dicho, no, el Señor nos va a bendecir. Y mucha gente dice, tantos profetas mentirosos que han dicho que Nicaragua va a salir de esta, que Dios lo va a bendecir. Yo le voy a creer a Dios. Dios nos va a bendecir. Yo creo que Dios nos va a bendecir. Este es el año de la buena voluntad del Señor, el año agradable del Señor. ¿Quiere? ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero Él sabrá hacerlo. Yo solo voy a confiar en Él, que este será el año agradable de Él, que podamos reconocerle a Él como nuestro Dios. Pero tendremos que dejar de pensar en nuestros fracasos. Tendremos que pensar en lo que está delante. Delante está el Señor. A lo mejor debemos de reconocer algo. Ahora que yo estaba pensando, yo dije, hombre, si yo fracasé en algo, quizás fue porque no me tomé de la mano de Dios. Y esa es una buena lección. No quiero volver a fracasar. Bueno, si no me tomé de la mano de Dios y eso me llevó al fracaso, pues me debo de tomar de la mano de Dios. La palabra de Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y también dijo el Señor, el que esté en mi mano, ¿creen que hay alguien que me lo puede arrebatar? Si usted está en la mano de Dios, no hay diablo que lo arrebate. Si yo estoy en la mano de Dios, no hay diablo que me pueda arrebatar. Se trata de confiar en Dios, de ir hacia adelante, confiando en el supremo llamamiento del Señor. ¿Qué tenemos que aprender en este nuevo año? Tendremos que aprender a abandonar nuestros pecados. Tenemos que aprender a abandonar nuestros pecados. Yo estaba, ahora que he estado dando la escuela dominical a los adolescentes, estábamos leyendo casi todo el Antiguo Testamento, todos los profetas, sobre todo. Yo decía a los muchachos, qué interesante el mensaje de los profetas. Siempre que un profeta hablaba algo, ese profeta dice, miren lo que están pasando. ¿Y saben por qué están pasando esta calamidad? Porque se olvidaron de los mandatos del Señor. Quieren que el Señor restaure este país. Quieren que el Señor restaure sus vidas. Comiencen a obedecer los mandatos de Dios. Ese es el secreto. Cuando aprendamos a reconocer nuestros pecados, cuando aprendamos a servir a Dios, a obedecer a Dios tal como Él lo pide, creo que el Señor nos dará la victoria. Saldremos de esta, como dice la canción, saldremos de esta en el nombre de Jesús. Y creo que en este país necesitamos que el Señor nos lave de nuestros pecados. Creo que eso ha abarcado también a la iglesia, porque no estamos hablando de pecados de matar, de adulterio, de fornicación, pero también es pecado la mentira, también es pecado los rencores, las enemistades. Y eso ha puesto el diablo en este país, que nos odiemos. Ha sido como una lucha fuerte, el diablo ha trabajado de esto. Creo que es un sentido, es como una lucha espiritual, una carga espiritual, una cadena espiritual. Siempre hemos estado peleándonos entre nosotros los nicaragüenses. No desde ahora. Dice el escritor Pablo Antonio Cuadra que eso lo hemos tenido desde el principio. Desde el tiempo de nuestros aborígenes. Y una vez, y en una etapa, en otra etapa, nos vivimos peleando. Yo creo que ahora el enemigo ha tratado con eso. Es decir, ahora hay palabras. Estaba leyendo un día de estos, me estaba enamorando de ella. Un documento que es el documento que ha sacado y para promover, el gobierno está promoviendo la cultura de paz y reconciliación. Y la estaba leyendo, está muy bonita. Dice que para eso uno tiene que aprender a no usar palabras ofensivas, ¿verdad? Desde todos los niveles. Yo digo, eso es lo que ha pasado, a altos niveles.
como unos se han dicho el otro, ¿verdad? Palabras feas, no nos reconciliamos nunca así, porque eso es una cosa práctica. Eso ocurre también en la casa. ¿Sí? ¿Por qué nos peleamos los esposos? Porque comenzamos a aplicar adjetivos feos, como que somos expertos en conocer adjetivos feos. Creo que tendremos una lección. Aprendamos adjetivos bonitos. Aprendamos a decir palabras bonitas. Adjetivos bonitos entre nosotros, entre la familia, entre esposos, entre padres e hijos, entre hermanos de la iglesia. Que no digamos la mentirosa, el mentiroso. Que no digamos el chismoso, la chismosa. Que no digamos la media hermana, la disque hermana. Son palabras que utilizamos nosotros. ¿Creen que eso es palabra cristiana? No son palabras cristianas. Pero dice el texto que leímos de Isaías, el año agradable del Señor, de la buena voluntad, razón, y eso significa reconciliación. Tendremos que aprender a amarnos, tendremos que aprender a no ofender al otro. Cada quien tiene derecho, no es que aquí cada quien es libre. Si no puedo ofender que alguien es católico, tiene derecho a ser católico, que viva su vida, que me deje vivir la mía. Amén. De eso se trata. Amén. El respeto al derecho ajeno es la paz. Cada uno de nosotros tenemos que aprender a vivir de esta manera. Y aquí en la iglesia tenemos que aprender el nuevo vocabulario. El vocabulario del Espíritu de Dios, porque eso dijo Jesús. El poder del Espíritu está sobre mí. Cuando permitamos que el poder del mismo Espíritu que estuvo en Jesús esté sobre nosotros, nuestra vida será diferente. Y aprenderemos lecciones importantes de la vida. Aprenderemos a abandonar el pecado, a dejar el pecado y a reconocer que el Señor está con cada uno de nosotros. Y eso permitirá también que cuando nos sintamos libres, cuando reconozcamos que estamos en el presente, ahora no vamos a pensar en el pasado, que vamos a pensar que vamos a confesar nuestros pecados, creo que se van a restaurar nuestras relaciones también, no solo con Dios. Creo que cuando comenzamos a restaurar algo, tiene que comenzar nuestra vida a restaurarse con Dios. Cuando nos restauramos con Dios, creo que se restaura lo demás. Se restaura la familia, se restauran los trabajos, las organizaciones, se restaura la iglesia. Digamos, creo que el diablo nos ha dividido, porque esa es la misión del diablo, ¿verdad? Ya había dicho el Señor, pero de repente como que no copiamos la idea. El diablo no viene sino para hurtar, matar y destruir. La misión del diablo es destruir todo. Pero Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo le quiero creer a Dios. Yo quiero creer que en este país nos vamos a reconciliar. Yo quiero creer que hermanos y hermanas nos podemos dar un abrazo. Yo quiero creer que personas políticamente de la izquierda y personas políticamente de la derecha tendremos que juntarnos, tendremos que abrazarnos, tendremos que amarnos, porque somos nicaragüenses, porque somos seres humanos, porque tendremos que aprender una lección nueva en este país. Y eso solo será posible cuando miremos la meta del supremo llamamiento. ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿A qué nos ha enviado el Señor? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Yo creo que esto ha sido difícil. Ahora, ustedes saben que políticamente la gente quiere que uno se ubique o en un lado o en otro lado. Pero creo que aquí tendremos que ser firmes en lo que dijo la India María. No soy ni de aquí ni de allá. Yo soy del Señor. Yo soy del Señor Jesús. Y si vos sos de la derecha o de la izquierda, no quiero ser ni de la izquierda ni de la derecha. Quiero seguir siendo de Cristo Jesús. Creo que es el mejor camino. Porque el camino de Jesús ama a los de la izquierda y ama a los de la derecha. Si alguien está en el camino de la derecha, no va a amar a los de la izquierda. Y
Y si alguien está el de la izquierda, no va a amar a los de la derecha. Yo quiero estar en el camino de Jesús, porque el Señor nos manda a amarnos, a recibirnos, a reconocernos, a tolerarnos, a servirnos. Para eso vino el Señor, para hacer una obra de servicio en esta tierra. Yo quiero decirles en esta noche que han venido a este lugar, que emprendamos este año realmente como un año de bendición. Que no esperemos lo peor, porque todo el mundo ha dicho, miren, prepárense, esto viene peor. Yo no sé, pero el Señor va a estar aquí. Amén. Yo creo que el Señor va a estar aquí. Yo creo que nuestra oración es que invitemos a Jesús que esté con nosotros. Si invitamos a Jesús que esté con nosotros, no importa lo que pase. Si Él está bien. El problema es que Él no esté. Entonces solo procuremos que Él esté en nuestra vida. Quiero invitarles que estén de pie y que le demos gracias a Dios. Decía alguien, recuerdo que alguien nos dijo hace un tiempo, no lloremos a nuestro Saúl. Y allá no es rey Saúl, hay que pensar. Lo que pasó, pasó. Ya no lloremos por eso. Ya. 2018, ¿cuánto pudimos hacer? Ya se fue, ya no podemos hacer nada. Pero viene el 2019 y este es un año de oportunidades. Oportunidades de que estemos en la brecha, en el camino de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Levantemos nuestra mano al cielo diciendo al Señor, gracias, gracias Señor, gracias por este año, gracias por todo lo que nos has dado, gracias por tu palabra que ha sido fiel, gracias por